amigos y amigas del curso de aprovechamiento forestal, código FE094. Nos encontramos en el video pregrabado de la semana número 16, la última del curso. El tema que trata esta semana refiere a la importancia de realizar un buen aprovechamiento forestal. Mi nombre es Carlos Augusto Rodas Castellano, soy ingeniero forestal y es un gusto nuevamente poder estar con ustedes compartiendo este curso. El objetivo previsto para esta clase es socializar en los estudiantes la importancia de realizar un buen aprovechamiento forestal, enfatizando en temas como tala, extracción, manejo del patio de trozas y las licencias forestales de aprovechamiento y documentos de transporte. Como ven, el objetivo está definido directamente para ver todos los resultantes precisamente de lo que se vio durante todo el curso. Entonces, se han visto altibajos precisamente en cuanto a cómo las consecuencias, por ejemplo, de no hacer las cosas bien, y en este momento vamos a hacer la importancia pues de realizar lo contrario, de hacer un buen aprovechamiento forestal. Así que iniciamos. Bueno, la importancia de realizar un buen aprovechamiento forestal está referido básicamente a la sostenibilidad. La sostenibilidad la hemos presentado anteriormente y es precisamente la forma de hacer perdurar precisamente los recursos, ¿verdad? En alguna oportunidad les dije que la sostenibilidad refiere a que exista de todo, para todos, todo el tiempo. Entonces, con eso prácticamente nos iremos quedando con respecto a esta sostenibilidad, pero quería dar un tinte más o menos, un poco más de fondo precisamente a lo que refiere este término, ¿verdad? Conlleva tres pilares. Uno es el ecológico. Estos son los tres pilares de la sostenibilidad: lo ecológico, lo económico y lo social. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de las comunidades y los usuarios internos y externos, nuestros usuarios internos precisamente van a ser las personas que trabajan para la empresa o para la concesión o para el dueño del aserradero, etcétera, que está realizando el aprovechamiento. Y los externos precisamente son aquellas personas que viven cerca precisamente del aprovechamiento forestal, las personas a quienes se les vende el producto, las personas que tienen relación directamente con el aserradero o bien con el área de aprovechamiento donde se desarrolló. Y esto refiere básicamente sosteniblemente a lo social, ¿verdad? Lo que es la relación beneficio-costo, el valor actualizado neto, la tasa interna de retorno en favor del inversionista es precisamente lo económico, ¿verdad? Nadie va a invertir un quetzal para recibir 90 centavos de regreso, nadie. Entonces tiene que estar por arriba de los límites. Él va a hacer una inversión y lógicamente con eso tiene que recuperar esa inversión y tener una ganancia, ¿verdad? Entonces a eso refieren esos términos. Ya llevamos lo social y lo económico. Y los recursos naturales renovables, que en este caso sería el producto forestal que se va a extraer, asegurados para generaciones futuras, es la parte ecológica precisamente de la sostenibilidad. Entonces, cuando vemos lo ecológico, lo económico y lo social, en lo ecológico, entre lo ecológico y lo económico, impera básicamente este factor bien importante que debe ser viable, ¿verdad? La viabilidad, ¿sí? Entre lo ecológico y lo económico, la viabilidad; entre lo económico y lo social, lo equitativo, ¿verdad? Equitativo, X significa igual, ¿verdad? O sea, tiene que haber una situación igualitaria que pueda ser, en este caso, de apoyo para estos dos factores. Y entre lo social y lo ecológico, esto debe ser soportable, ¿verdad? Soportable, o sea, que pueda aguantar precisamente el recurso con ese aprovechamiento que se vaya a realizar. Y los tres pilares en sí, ¿verdad?, forman este triángulo que se encuentra por acá, ¿verdad?, que es lo sostenible. La ejecución de una tala correcta. Bueno, cuando se va a realizar una tala correcta, vamos precisamente a evaluar qué es lo que ha sucedido, y con base a la ejecución correcta vamos a verificar a través de si quieren, con un checklist, o ver, digamos, cualquier forma de poder ver o evaluar si se ejecutó o no se ejecutó la tala de manera correcta, ¿verdad? Accidentes que hubieron durante la tala deben ser cero,
No es admisible que exista un accidente. Sabemos que los accidentes nadie los quiere cometer, sabemos que los accidentes suelen venir por pura situación de algún descuido o algo, pero no deben haber accidentes en una tala correcta. Las especies cortadas deben coincidir con el plan, ¿verdad? Nada que dentro del aprovechamiento, pues nos encontramos un sericote que estaba por ahí, estaba grande y estaba muy bonito, pues y decidimos, a ver, cortarlo también para llevárnoslo, ¿verdad? Si no está incluido dentro del plan de manejo y el plan de aprovechamiento, no se debe cortar. Para ello debió haberse colocado en el censo forestal para ver si se autorizaba o no su aprovechamiento. Por lo tanto, si se corta y es aprovecharse precisamente del bosque, porque ahí está y vemos bastante regeneración, pues hay regeneración natural suficiente para poder persistir esta especie en esta área y no la vamos a llevar. No, cero, esto no va. La ejecución de la tala debe ser correcta y las especies cortadas deben coincidir con el plan de aprovechamiento. El volumen aprovechado tiene que coincidir con el plan, ¿verdad? Para eso se realiza un buen plan operativo anual o un buen censo forestal del bosque, ¿verdad? Cuando se realiza un buen censo se van a medir correctamente los diámetros a la altura de pecho, las alturas comerciales y se va a determinar la especie, a dónde está la caída del árbol natural y con ello ver si se ejecuta una tala dirigida o no. Entonces, el volumen aprovechado debe coincidir con el plan de aprovechamiento. Si se proyectó aprovechar 1000 metros cúbicos de caoba, por ponerles un ejemplo, 1000 metros cúbicos deben salir de ahí. Hay un más o menos 10% que consideran instituciones como el INAVI y el CONAP, ¿verdad? Que a veces por estimación del diámetro y las alturas los volúmenes no coinciden exactamente. Entonces, lógicamente ese más o menos 10 no debe estar por arriba de ese 10 o por abajo de ese 10%. ¿Verdad? Si proyectamos 1000 metros cúbicos y sacamos 1200, estamos mal, ¿verdad? Estuvo mal elaborado el censo forestal. Entonces el volumen aprovechado debería estar casi exacto con lo que se colocó en el plan de aprovechamiento basado en el plan operativo anual. El volumen talado se encuentra en patios. Si se apeó, si se taló el árbol, lógicamente ese volumen debe quedar en patios del aserradero y no en el bosque, ¿verdad? Mucho menos en vacadía cuando ya están cortados y apilados y ya solo están para jalete, para transporte de la vacadía hacia el patio del aserradero. Ese volumen talado debe estar en patios. 0 metros cúbicos deben quedar en la vacadía, ni mucho menos en el punto de corte, ¿verdad? No puede quedar ningún volumen tirado ahí porque eso no se está aprovechando el recurso como se debe. Otra es la regeneración y futura cosecha. Cuando hablamos de regeneración nos estamos refiriendo a brinzales, latizales y fustales, y los árboles de futura cosecha no presentan daños considerables. Quiere decir, la tala dirigida se desarrolló de manera muy correcta. Los daños pues no son considerables. Lógicamente tienen que haber ciertos daños, pero no con ello vamos a decir, bueno, se derribaron tantos árboles a consecuencia de botar tantos, ¿verdad? No debe ser así. Los recursos hídricos que se encuentren en el área de aprovechamiento y cercanos a donde se realizó ese aprovechamiento no deben tener daño alguno, ¿ya? Por eso hay una franja que se va a conservar, se va a preservar directamente, no se va a tocar, y los árboles no deben caer ahí, no deben caer en esa franja porque no estamos dañando precisamente. Entonces debemos conservar lo más que se pueda esos recursos hídricos que son tan importantes. El aprovechamiento de ramas al máximo, ¿verdad? En una supervisión que realice cualquier institución, sea en el área de aprovechamiento que corresponde al INAV o al CONAP, o bien la FSC a través del fondo del Consejo de Manejo Forestal, a través de alguna institución que venga a auditar esa certificación forestal, vaya a ver que los aprovechamientos de ramas están tirados ahí, ¿verdad? Ramas de 30 centímetros de diámetro que muy bien pudieran jalarse hacia patios del aserradero y no dejarse en el bosque, ¿verdad? Porque es un subaprovechamiento, una subutilización precisamente del producto. Los daños a nichos ecológicos, cero, no deben haber. Entonces, esos daños a nichos ecológicos no deben existir en el área. Debemos pensar en que todo es parte de la vida. Las aves, los animales silvestres, no importa si son de lo que sean, las especies que se traten, deben conservarse, ¿verdad? Y los daños a esos nichos ecológicos no deben realizarse. Y por lo tanto, se va a realizar una previa
un previo inventario y luego de eso un censo para determinar si hay nichos. Si hay nichos, esa área no se toca, ¿verdad? Para evitar daños a la ecología. La extracción, o sea, me estoy refiriendo a lo que está precisamente desde el sitio de apeo hacia la vacadía, ¿verdad? Debe estar sin inconvenientes. El porcentaje de densidad de vías de saca no supera caminos secundarios, ¿verdad? Los caminos secundarios son los que desprenden de los caminos primarios y que van precisamente de la red principal hacia la red secundaria, y de la red secundaria van precisamente las vías de saca, ¿verdad? Las vías de extracción directa. Entonces, esos no van a superar en área a los caminos secundarios, ¿verdad? Deben ser menos en densidad. El daño al suelo no causa impacto, ¿verdad? Si utilizamos un bulldozer precisamente para poder construir el camino de acceso al área de aprovechamiento anual, el bulldozer a través del caite, o sea, esa forma de rodaje que tiene, no va a dañar mucho el suelo. Y si lo daña, pues no va a tener un gran impacto. Las trozas cumplen con las medidas de mercado. Les hablábamos en alguna oportunidad que no pueden ir trozas que dijeron, bueno, yo quiero 12 y me va a llevar 12 y medio, o me va a llevar casi 13 pies de largo. Estamos perdiendo recurso ahí, entonces debe cortarse de manera correcta, ¿verdad? La maquinaria y equipo pues se encuentra después del aprovechamiento en buenas condiciones. Entramos en buenas condiciones y salimos en buenas condiciones del área de aprovechamiento, ¿verdad? No hubo daño al equipo ni a la maquinaria. La carga en vacadías, accidentes, cero, no se admiten. Que porque están mal apiladas o porque se vino, que el cargador frontal vino y hizo daño precisamente, y ahí no deben haber accidentes, ¿verdad? Otra, el 100% del producto talado se encuentra en patios del aserradero. 100%, quiere decir, cortamos el 100% de lo que nos autorizaron, y ese 100% debe estar en patios del aserradero. Volumen en vacadías, no se admite, cero. No debe existir volúmenes en vacadías. Y para el otro año las pasamos trayendo, no, en la madera se pudre, ¿verdad? Las supervisiones que se realizan a través de la FSC, a través del CONAP, a través del INAV, exitosas. No deben haber repercusiones. Miren, fíjense que quise volar un árbol que no debían. No se puede, no se admite. El manejo del patio de trozas es un lugar donde dentro de la industria forestal, ya salimos del área de aprovechamiento anual, estamos dentro de la industria forestal, en donde permanecen las trozas previo a su procesamiento. Entonces, aquí en el manejo de patio debe hacerse una selección por especie. Aquí tenemos las trozas de caoba, aquí las de cedro, aquí las de Santa María, aquí las de canchán, aquí las de etcétera. Por especie, ¿verdad ustedes? Una selección muy especial. ¿Para qué? Para yo necesito tantas trozas de madera de caoba. Vamos a ver, no empieza a escoger y a darles vuelta el cargador frontal porque al final las lastima, ¿va? Entonces ahí estamos también perdiendo. Las trozas descortezadas. La corteza atrae muchos insectos y pudieran hacerle daño a la madera. Entonces desde que ingresan ahí hay que descortezarlas y luego apilarlas. Deben realizarse fumigaciones preventivas constantes, cada 15 días. La rotación de trozas deben estar mensualmente, o sea, hay trozas que quedan muy abajo y otras muy arriba, a algunas le pega más el sol y las de abajo se están pudriendo porque tienen mucha agua, ¿verdad? Entonces hay que estarles rotando. Evitar que el sol, viento y lluvia den a las cabezas, ¿verdad? Hay que colocarlas y sabemos que el sol sale precisamente en el este y se oculta en el oeste. Colocamos las trozas de norte a sur. De norte a sur, esa es la manera correcta para evitar que la lluvia y los embates precisamente de la naturaleza les hagan daño. Evitar el mal drenaje en el patio de las trozas, porque si no se pueden podrir, ¿verdad? Aserrar de acuerdo a su orden de ingreso, eso es algo bien importante. Troza ingresada es la número 1, ok, esta es la 1 que se va a cerrar, de esa especie, ¿verdad? De esa especie. Entonces, así en ese orden, porque si no, puede hacerse una situación no correcta y empezar a cerrar las trozas de más reciente ingreso, y las primeras que ingresaron a patios pueden llegar a presentar algunos defectos. De las licencias forestales es una autorización para implementar el plan de manejo, se cancelan por incumplimiento, ¿verdad? Artículo 49 de la ley forestal y 76 de la ley de áreas protegidas. Aquí se dan a través de concesiones que duran más o menos o no menos de 25 o más años, ¿verdad? Hay concesiones hasta de 40 años y pueden cancelarse por un mal manejo precisamente de ese producto. Se llegan a un proceso de licitación para las concesiones y se autoriza un plan general de manejo. La licencia es para los aprovechamientos, o sea, la licencia forestal es para el plan operativo anual. El INAV otorga a través de ello una resolución que es el plan general de manejo y licencias anuales a través de los planes operativos anuales también.
Delitos hay. La ley forestal en su artículo 92 dice que existe un máximo de 1 a 5 años precisamente por persona que cometa un delito forestal. Y la ley de áreas protegidas de 5 a 10 años de prisión, eso lo regula el artículo 81 bis de la ley de áreas protegidas. La autorización para el transporte. En rollo se autoriza en áreas protegidas guías de transporte. En áreas no protegidas la nota de envío. En tabla la administración del INAV, en tabla ya no tiene nada que ver el CONAP, ya es el INAV quien precisamente va a administrar eso. Se utiliza una factura contable. Y en tabla para exportación se utiliza una licencia de exportación. Eso lo otorga la ventanilla única para las exportaciones, ¿verdad? Y que ven volúmenes, precios y aranceles. Los puestos de control son prácticamente algunas formas para poder controlar el paso del producto, auditorías del FSC, fiscalizaciones de aserraderos, industrias y aduanas. Eso lo regula el artículo 63 de la ley forestal. Muy bien, semana 16, la última, pregunta número 1. Respecto a la sostenibilidad entre los factores económico y ecológico es el factor que relaciona a ambos. Número 2. Respecto a la extracción, una de las actividades que podrían promover la cancelación de una licencia forestal o eliminar la certificación forestal es. Número 3. La mala ejecución de los aprovechamientos forestales dentro de las áreas protegidas conlleva delitos penales, los cuales incluyen la prisión hay un rango ahí. Número 4. Este permiso otorgado por una institución pública puede durar alrededor de 25 años o más, el cual autoriza a realizar aprovechamiento de los recursos dentro de un área. Y la número 5, tipo de documento que utiliza el INAH para autorización del transporte de madera en rollo del área de aprovechamiento anual hacia los patios del aserradero de industria para su proceso. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente.